A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Una madrugada, en una aldea toscana, se escuchó el llanto sin idioma de un niño acabado de nacer. Su madre era Caterina, una jovencita muy bella. El padre del pequeño se llamaba Pietro y era el notario del lugar, pero no se hallaba presente porque nunca quiso casarse con Caterina. Al poco tiempo, por alguna razón, la madre no lo pudo amamantar y al no poder hallar una nodriza, tuvo que entregarlo a una vieja mujer que criaba cabras. Con la leche de estos animales se levantó aquel niño que siglos más tarde sigue siendo recordado con profunda admiración. Ese pequeño se llamó Leonardo da Vinci, y nunca hubo un hombre que destacase tanto en tan diferentes campos del conocimiento, de la ciencia y de la acción. Hoy a Leonardo se le reconocen sus aportes en la física y la mecánica, en la aviación y la ecología. Y también en la música, el deporte, la ingeniería, la óptica, la astronomía. Y por supuesto en anatomía, pintura, escultura e inclusive en la estrategia militar. Leonardo da Vinci no era solo un gran sabio en todos los campos, era un ser humano de una extraordinaria nobleza. Cuando recibía dinero por sus trabajos, visitaba los mercados de Florencia y compraba pájaros enjaulados. Entonces los liberaba y despedazaba las jaulas en señal de amor por la libertad. Leonardo fue además un visionario y hace más de 5 siglos escribió lo siguiente: Se verán sobre la tierra seres cuya malicia no tendrá límite. Con su fortaleza harán la guerra y derribarán los árboles de las selvas inmensas de todo el mundo. Y cuando se sientan hartos de tantos alimentos, repartirán la muerte, el sufrimiento, la aflicción, el terror y el destierro a toda criatura viviente. Y Leonardo da Vinci agregaba de manera profética: El ilimitado orgullo de los poderosos de la tierra los llevará a encumbrarse al cielo, y nada de lo que exista en el mundo, debajo de la tierra o en las aguas, quedará sin ser perseguido, molestado y estropeado. Y lo que pertenezca a un país será traspasado a otro. Ese era Leonardo da Vinci, gran sabio, gran artista, gran ser humano y además misterioso y visionario. Y había nacido un día como hoy, 15 de abril de 1452. Feliz cumpleaños, Leonardo, orgullo del género humano. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este miércoles 15 de abril del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. En Facebook, Telesucesos Quito, y en YouTube, Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Quito contará con un manual para el cuidado responsable de perros comunitarios. Caso Comandos de la Frontera en apelación. Se ratifican 12 sentencias condenatorias por delincuencia organizada. Autoridades fortalecen el debate técnico y social del proyecto de ley de la eutanasia. El presidente Noboa presentó el portal Ecuayapa, una plataforma digital para impulsar a emprendedores ecuatorianos y sus comercios. CNEL designa a Juan Carlos Blum como nuevo gerente general en medio de reclamos por los apagones. Asamblea Nacional archiva proyectos sobre beneficio a militares retirados por improcedente. El editorial será de León Roldós. Lo hecho, hecho está. Tendremos entrevistas con Hugo Arteaga Vinuesa, coordinador nacional de la veeduría, para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Nos hablará del proceso de selección del nuevo fiscal. Gonzalo Salvador, por su parte diplomático, habla de la situación tensa que se vive entre Ecuador y Colombia. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día.
El presidente Noboa presentó el portal Ecuayapa, una plataforma digital para impulsar a emprendedores ecuatorianos y sus comercios como parte de la estrategia del gobierno nacional. Esto para fortalecer la economía popular y solidaria, y este 15 de abril el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, presentó oficialmente el portal Ecuayapa. Se trata de una plataforma digital creada para visibilizar y promover a escala nacional los productos y servicios de emprendedores, especialmente de aquellos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano. El acto se desarrolló en el auditorio de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Esto lo creamos pensando en ustedes, basado en el diálogo y en el interés real de este gobierno de que les vaya bien a los emprendedores. Una cosa es darles crédito y apoyar, pero lo que más nos preocupa es que ese apoyo florezca y se vuelva algo sostenible en el tiempo para que puedan tener un ingreso regular en beneficio de su familia, dijo el mandatario durante su intervención. La nueva herramienta forma parte del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva y permite ampliar el acceso a los emprendedores a canales de promoción y comercialización en todo el país. La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, indicó que la plataforma ya registra 12,000 personas inscritas quienes pueden promocionar hasta 5 productos cada uno, lo que representa una oferta aproximada de 60,000 productos disponibles para toda la ciudadanía. Asimismo, Rovira destacó que los emprendedores de esta iniciativa son principalmente los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que también han accedido al Crédito de Desarrollo Humano. Añadió que con ese respaldo económico, el acompañamiento del MDH y las capacitaciones continuas han logrado sacar adelante negocios que crecen día a día. Hemos entregado en este gobierno 122.129 CDH con una inversión de 111 millones de dólares. El 94% de esos créditos se han entregado a mujeres cabezas de hogar. Para incorporarse a la plataforma, el emprendedor deberá registrarse con su número de cédula. Posteriormente, la información será validada automáticamente con el registro civil. Luego completará los datos de su negocio y de sus productos, que serán verificados por el Ministerio de Desarrollo Humano conforme a la normativa vigente. Una vez aprobada la información, el emprendimiento quedará habilitado en el portal oficial www.ecuayapa.desarrollohumano.gov.es/emprende. Quito contará con un manual para el cuidado responsable de perros comunitarios. El 6 de abril falleció Max, el presidente vitalicio de los Poliperros, y su legado permitió que otros animales encontraran en el campus universitario un espacio de protección y cuidado. La Escuela Politécnica Nacional entregó al alcalde Pavel Muñoz un manual de gestión para el cuidado responsable de perros comunitarios, una guía que busca orientar a colectivos ciudadanos, instituciones y barrios en la atención ética de estos animales y fomentar la participación social para enfrentar la problemática de la fauna urbana. El alcalde destacó la iniciativa académica y señaló que el manual servirá como base para fortalecer la política pública municipal a favor de los animales comunitarios. María Fernanda Orquera, profesora de la EPN y coordinadora del Club de Bienestar Animal, explicó que la guía está pensada como una herramienta práctica para quienes buscan cuidar animales comunitarios. El documento plantea cómo conformar los grupos responsables, detalla los procesos de manejo y recopila experiencias que han funcionado dentro del campus universitario. Por su parte, el director ejecutivo de la UBA, José Paredes, subrayó la importancia de contar con lineamientos claros para promover la tendencia responsable en contextos comunitarios. Recordó que un perro comunitario es aquel que no tiene un tutor único, pero sí un grupo de personas que asumen su cuidado y garantizan condiciones básicas como esterilización, vacunación, desparasitación, controles veterinarios y un espacio adecuado, además de la limpieza del entorno y la convivencia con la comunidad. El CNEL designa a Juan Carlos Blum como nuevo gerente general en medio de los reclamos por los apagones. La Corporación Nacional de Electricidad anunció el nombramiento de Juan Carlos Blum como su nuevo gerente general en medio de los reclamos ciudadanos por los constantes apagones en varias provincias y sectores del país. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dispuso cambios en la plana mayor de CNEL y del Operador Nacional de Electricidad, SENACE.
El objetivo de estos cambios, según Manzano, es mejorar la gestión del sistema eléctrico nacional. Entre sus disposiciones se exigió mayor transparencia en la comunicación hacia los usuarios y una respuesta más ágil frente a emergencias en la red. En la cuenta de X de CNEL se anunció la designación de Blum, de quien se menciona que es ingeniero mecánico formado en la Escuela Superior Politécnica de Litoral ESPOL y cuenta con una maestría en gestión de energía y política ambiental por la University of Pennsylvania. El perfil profesional de Blum combina formación técnica con enfoque en políticas públicas, orientado a la gestión eficiente de recursos y al desarrollo sostenible. A lo largo de su carrera, Blum ha liderado procesos estratégicos en el sector público enfocados en la generación de información clave para la toma de decisiones del Estado. Su experiencia también se extiende a la consultoría especializada en sostenibilidad, energía e infraestructura a nivel regional. En este ámbito ha trabajado en estudios de impacto ambiental y social, auditorías técnicas, planes de manejo y evaluaciones para proyectos en sectores como el eléctrico, hidrocarburífero, minero y de energías renovables. Caso Comandos de la Frontera en apelación. Se ratifican 12 sentencias condenatorias por delincuencia organizada. En julio de 2025, Fiscalía obtuvo cadenas de 13 años de prisión para los líderes de esta organización criminal y 10 años para los colaboradores. Durante la audiencia de apelación, las defensas de los sentenciados alegaron que las pruebas presentadas por Fiscalía en el juicio no habrían desvirtuado la presunción de inocencia ni acreditado la tipicidad de la conducta. Además, sostuvieron que se habría vulnerado el principio de congruencia y que la institución omitió individualizar y acreditar el acto constitutivo de la organización, es decir, la concurrencia de voluntades o el acuerdo previo indispensable para la conformación. Ante estos argumentos, Fiscalía señaló que en su momento se demostró la responsabilidad de 12 sentenciados con pruebas fehacientes de su participación en el delito. Entre estas constan los testimonios de agentes de policía, quienes detallaron seguimiento, vigilancia y pericias técnicas como inspecciones oculares y análisis de voz, entre otros. Con base en el fundamento jurídico expuesto, Fiscalía solicitó que la sentencia de primera instancia sea ratificada en todas sus partes. Finalmente, la Sala Penal rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ratificó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Asamblea Nacional archiva proyectos sobre beneficio a militares retirados por improcedente. La Asamblea Nacional, con 88 votos afirmativos, dispuso el archivo del proyecto de ley interpretativa a la disposición general 11ª de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas para acoger a los militares retirados en 2019, 2020, 2021 y 2022 por considerarlo improcedente al hacer un uso indebido del mecanismo de ley interpretativa. En su ponencia, la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Alarcón, explicó que la gestión de los asambleístas no es solo legislar, sino cumplir rigurosamente el procedimiento técnico-jurídico. En ese sentido, no todo proyecto puede convertirse en ley sin cumplir los estándares técnicos que exige el proceso legislativo. Añadió que estamos frente a un proyecto con gravísimas fallas estructurales que no es compatible con el marco jurídico vigente. Se trata de una propuesta que pretende generar el pago retroactivo de un beneficio de $25 millones que incide en el presupuesto general del Estado y compromete la sostenibilidad fiscal. Por tanto, transgrede el principio de reserva de ley para aquellas iniciativas que incrementan el gasto público cuya iniciativa corresponde de manera privativa al Ejecutivo. Además, vulnera el principio de irretroactividad de la ley. Alarcón subrayó que no se trata de errores de forma que podrían subsanarse en el debate, sino de un proyecto que implica gasto público sin iniciativa del Ejecutivo. Usa de manera incorrecta la figura de ley interpretativa, no cuenta con financiamiento y vulnera el principio de seguridad jurídica, por lo cual mencionó su archivo. Autoridades fortalecen el debate técnico y social del proyecto de ley de la eutanasia. En el marco del tratamiento para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica de la Eutanasia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió los aportes técnicos de delegaciones del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derecho y la protección social.
Entre los principales aportes, el Ministerio propuso reforzar la protección integral de grupos vulnerables, especialmente de niñas, niños y adolescentes, mediante la exclusión en la aplicación de procedimientos eutanásicos, en concordancia con el principio de interés superior de la niñez. Asimismo, planteó incorporar la coordinación obligatoria con los sistemas de protección de derechos y la activación de rutas de protección frente a posibles situaciones de vulnerabilidad. De igual manera, se recomendó establecer evaluaciones sociales obligatorias dentro del proceso a fin de garantizar que la decisión de acceder a la eutanasia sea libre de presiones externas como abandono, violencia, negligencia o carga familiar. También se sugirió ajustes en los requisitos de procedimientos, como la incorporación de informes sociales, psicológicos y psiquiátricos diferenciados, así como la revisión de posibles barreras de acceso, como la exigencia de trámites notariales para documentos de voluntad anticipada, que podrían afectar a poblaciones en situaciones de pobreza. En Radio Sucesos estuvo Hugo Arteaga Vinuesa, coordinador nacional de la Veeduría para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Habla del proceso de selección del nuevo fiscal. Escuchemos lo que dice. Entonces, en esa situación, mi renuncia obedece a varias circunstancias que van en ese camino. Por ejemplo, el hecho de que haya habido opacidad durante el proceso, que ha sido público, no es que a mí se me ha ocurrido solamente el denunciar, sino ha habido muchos medios de prensa, la Comisión Cívica que también está tras de este asunto, ha denunciado hechos que son preocupantes, el cambio de reglamento, las demoras, etcétera, etcétera, la falta de convocatoria a la veeduría. Entonces, todo ese tipo de cosas. Lo que realmente fue también una situación complicada de entender fue que internamente en la veeduría ya hubo un rompimiento, o sea, una especie de bloqueo para el trabajo de la coordinación. Y eso yo no estoy para estar en ese juego. El proceso que yo había llevado a cabo con otros compañeros estaba siendo totalmente diáfano y en la segunda convocatoria que hizo el consejo ingresaron personas que estaban acudiendo a las diferentes reuniones, pero estaban sin dar información a la coordinación, o sea, bloqueando el trabajo. Ustedes recordarán que cuando yo procedí a presentar mi informe parcial en enero 28, presentaron otras personas también informes independientes, que eran contrarios a lo que yo había manifestado, ¿no? Que ellos indicaban que todo estaba yendo perfectamente, que si podían aplaudir al consejo lo hacían. En esa situación nosotros habíamos visto que una de las personas que presentó el informe pertenecía al grupo de apoyo a Andrés Antonio. Entonces eso fue ya una situación grave porque de las personas que acudían, 4 de ellos ya no empezaron a dar la información. Entonces me di cuenta que había un bloqueo, ¿no? Entonces esa situación fue la que complicó la situación. Y tome en cuenta también que nosotros al empezar el proceso de admisibilidad en esta fase, los comisionados no estaban permitiendo que nos acercáramos a cumplir nuestra función. Dijeron que no, que nosotros debemos estar a unos 3 metros de ellos, solo viendo cómo. Entonces yo les había dicho que nosotros no somos oidores, somos veedores y que nosotros, nuestra obligación es estar junto a cada uno de los comisionados. Alcé la voz, inclusive alguien dijo que había que llamar a la policía para que nos desaloje. Una situación ya completamente salida de los cabellos. Exactamente. De todas maneras, hubieron compañeros que quedaron. Si bien es cierto, posteriormente a eso se les permitió a los compañeros estar ahí y relativamente les trataron bien. Pero ¿qué resulta de esto? Que al final de este proceso de admisibilidad, yo cuando había esperado que la comisión nos entregue a la veeduría un informe para nosotros cruzar la información que se tenía y verificar la información concuerde con lo que nosotros teníamos, fue una sorpresa. En ese día la señora presidenta clausuró la sesión sin emitir ese informe. O sea, nosotros no sabíamos, sí teníamos información previa, lógicamente, pero no sabíamos quiénes iban a pasar y quiénes no iban a pasar. Y fue sorpresa para nosotros porque yo esperaba una siguiente reunión que se reúna con la veeduría y nos indique, ¿no? Claro. Pero fue sorpresa cuando ya directamente se anunció al público los 27 que quedaron, los 48 que no pasaron. Entonces esa situación se analizó, yo dije, no, esto no puede continuar en estas condiciones. Además, tome en cuenta lo siguiente, que cómo se venía dando la situación en el país de que una juez había, a través de una habeas data, estaba abriendo la posibilidad de que la señora Villasís
que debía reemplazar al señor expresidente del Consejo de la Judicatura, había ordenado que ella pueda posesionarse. El Consejo de Participación Ciudadana venía llevando adelante un proceso para reemplazar Claro. al... Y lo sigue llevando a cabo. Exactamente, entonces que es grave, ¿no? Porque la justicia no está del lado del que tiene que estar, sino del lado del poder. Eso es evidente. Otro asunto que también preocupó que a jueces constitucionales se les haya allanado, ¿no? Entonces yo decía, o sea, en estas condiciones y viendo la situación como iba el concurso, ¿qué posibilidad nosotros tenemos de hacer un buen trabajo? Ninguno. En esa situación, ya el compañero doctor Julio Aguilar renunció como secretario viendo estas situaciones al inicio del proceso de admisibilidad y los otros compañeros me habían dicho, mira, nosotros no podemos continuar, no vamos a continuar con esto, que eran los compañeros que normalmente asistían a las reuniones y yo me vi en la situación, dije, no, esta es una traba que se está poniendo a mi trabajo y no estamos para eso, no estamos para avalar esta opacidad que se está dando, estos procesos que en muchas de las ocasiones ni siquiera nos están convocando a las reuniones. Bueno, lamentable porque empaña este proceso que de por sí ya ha venido siendo un poco polémico, nació debilitado y bueno, continúa con polémicas porque recientemente se da esta denuncia a Guido Egas, que es ahora el nuevo coordinador de la veeduría para el concurso de fiscal general y bueno, la denuncia es de uno de los postulantes, de José de la Gasca. ¿Cómo ve todo esto también, Hugo? Mucho más preocupante todavía. Bueno, yo debo decir una cosa, si bien es cierto el compañero tuvo algunas imprecisiones en sus declaraciones, porque no fue el asunto de que el señor de la Gasca era el expediente 168 y no el 128. ¿No? Pero esta actitud hace que, ¿quién va a querer asumir si el señor Egas sale? ¿No es cierto? Con estas amenazas y este tipo de cosas, cuando no se tiene garantías de realizar un trabajo, ¿no? O sea, yo en este momento a lo mejor tengo miedo de criticar a quienes están en el concurso. ¿Por qué? Ah. Porque a lo mejor recibiré una amenaza de que vaya a seguir un juicio o cosa por el estilo. O sea, mi trabajo realizado en la veeduría no va a tener la independencia que debería tener, ¿cierto? Entonces, yo no he criticado nunca la postura ideológica de los postulantes, porque no se trata de ideología, sino de que hagan un buen trabajo y que sobre todo sea la persona que ejerce el cargo de fiscal. La mejor persona, el mejor profesional con mejor conocimiento y sobre todo con la capacidad moral de ejercer ese. Usted mismo está denunciando hace un rato de que existen postulantes que no han podido justificar sus ingresos económicos, sus patrimonios, que es grave. Y por ejemplo, eso el reglamento no prevé. Es un problema muy Qué serio. complejo. Entonces, cuando es la comisión la que a lo mejor debe determinar ese tipo de cosas, ¿no? No ha sido la comisión, han sido entes externos los que han determinado que estas personas sean detectadas con patrimonios que son un poco oscuros. En Impacto Informativo estuvo Gonzalo Salvador, diplomático. La situación tensa que se vive entre Ecuador y Colombia. Escuchemos lo que opina. Inteligentemente el Ecuador o el presidente Noboa no debe responder a estos epítetos, a estos insultos que son tan frecuentes por parte de Petro, y no solo contra el presidente de Ecuador. Recordemos que el señor fue a Naciones Unidas, insultó ahí del propio presidente Trump e instó a los soldados de los Estados Unidos a rebelarse contra el gobierno norteamericano, ¿no? Lo cual no hay nada que sorprenda de las expresiones de este señor, ¿no? Y sí, ahora está en Ipiales, ha tenido ahí una reunión privada con su gabinete, ha anunciado que no impondrá la tasa de 100% de aranceles a los productos ecuatorianos, diciendo que no es pendejo, que en definitiva que no hay por qué grabar aranceles si son productos que necesita el pueblo colombiano. Un poco más de su tan consabida demagogia, ¿no? No es un hombre serio, no se puede negociar con él. Esto es lo que dijo. Pendejos no somos. Quiten los aranceles y hablamos. No les vamos a vender electricidad. Noboa tiene miedo de hablar conmigo. Bueno, estas expresiones no huelen a extorsión. Bueno, permanente, ¿no? Siempre ha sido una extorsión permanente la venta de energía. Y no es que nos han vendido la energía
barata, ¿no? A unos costos exorbitantes, ¿no? Afortunadamente, creería yo que actualmente contamos con las suficientes reservas en el Paute. Ojalá se pongan a operar los grupos de esos termoeléctricos de tal forma se contraten más barcazas, en fin, para no depender de esa energía de Colombia, al menos en el momento actual, con un tipo de la calaña del presidente Petro que es poco confiable, yo diría, nada confiable. Como dice el propio presidente Uribe, lo dijo, es un mentiroso Petro, ¿no? Que no tiene credibilidad alguna, ¿no? Ahora, esto de los planos personales obviamente han sido tocados. Esto a veces parece ser un requisito fundamental en la relación entre mandatarios y en general entre líderes internacionales, líderes mundiales. Pero la relación entre Petro y Noboa no es buena. Y según Petro, esto es culpa de Noboa. Él dijo ayer, conocía a su familia, de un momento a otro se volvió enemigo, algo más lo sedujo a cambiar. Y después, estos son términos textuales, pero después aludió de que antes del 100%, es decir, antes del día jueves, bueno, no lo hizo él en honor a la verdad, lo hizo la embajadora colombiana en Quito, que algo había tenido que ver la presencia de Álvaro Uribe. Es decir, tratando de señalar que hay una influencia del uribismo en el gobierno actual del Ecuador. Bueno, estos temas de orden personal, ¿cuánto pesan o no en las relaciones internacionales? A ver, yo creo que siempre la cordial relación entre jefes de Estado es positivo, ¿no? Si no hay la química entre los dos mandatarios, que obviamente no puede haber cuando el presidente Petro cada vez que puede se expresa mal del Ecuador, de su gobierno. Recordemos que cuando él vino a la transmisión de mando, entró como tropel, no saludó, maleducado, con la presidenta de Perú en ese entonces, la señora Boluarte, y empezó a tuitear desconociendo la legitimidad de una elección, habiendo siendo huésped del Ecuador. Yo no voy a la casa de quien me invita a insultarle, ¿no? Ya estaban, hace poco tiempo estaban ya la cosa en un compás de negociación, un compás de... Y salió con que el señor Glass es colombiano, ¿no? Y que además es un preso político y que se está muriendo del hambre, ¿no? En definitiva, acusando al gobierno de violar los derechos humanos del señor Glass, que es un perseguido político. A ver, ¿cómo se puede negociar en estas circunstancias? Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer este rato es levantar ese arancel que pesa sobre los productos colombianos, porque quien está siendo afectado es el pueblo colombiano, el pueblo ecuatoriano, el Ecuador. Yo creo que el presidente Noboa ya ha logrado su objetivo en hacer sentir a la comunidad internacional, al pueblo colombiano, que el señor Petro está o maneja sus intereses junto a los grupos terroristas armados. De tal manera que no, es inútil negociar con Petro. ¿Para qué va a perder el tiempo? Levante las sanciones contra Colombia que afectan a empresarios legítimos, ecuatorianos, colombianos. El objetivo político está cumplido. Ya la gente ha hecho conciencia de que Petro es un individuo que está vinculado con los grupos narcoterroristas. No nos olvidemos que hay un par de investigaciones que se han abierto en Nueva York respecto a eventuales financiamientos o colaboraciones que habría tenido el presidente Petro con grupos narco-guerrilleros, ¿no? No nos olvidemos que Estados Unidos ha impedido el ingreso suyo o le cortó la visa a él, a sus familiares, por vínculos asumo yo, con grupos narcoterroristas, ¿no? De tal manera que no hay que sorprendernos. Yo creo que ya el objetivo de Ecuador está cumplido y esperemos a que el pueblo colombiano en las próximas elecciones obre inteligentemente y elija a un candidato que esté dispuesto a colaborar con Ecuador, esté dispuesto a luchar contra las mafias, porque ese es el interés de Colombia. No nos olvidemos que
todo ese gran trabajo organizado por el presidente Uribe, el presidente Duque, en el periodo de Petro se ha ido por los suelos, ha vuelto a recrudecer en Colombia la violencia, los secuestros. Entonces, sí es hora de que el pueblo colombiano, ojalá nuestro hermano pueblo colombiano reaccione en las urnas y derrote al candidato amparado o el delfín de Petro, ¿no? El señor Cepeda. Lo hecho, hecho está. Artículo de León Roldós publicado en diario El Universo. En los días que vivimos se ha profundizado la práctica de los hechos consumados. En tiempos anteriores se decía, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ahora ni se piensa pedir perdón. Sin duda, un país requiere gobernabilidad, lo que debe pasar por el respeto al orden jurídico y a las competencias de las funciones del Estado, de los cuerpos colegiados, de las instituciones, de regímenes autónomos y de las diversas autoridades de gestión y de control, que no deben privilegiar trabas asfixiantes, pero tampoco deben ser sumisas, sino que deben sustentar o motivar sus decisiones o pronunciamientos y, además, deben hacerlo oportunamente. Todo esto que sea posible de transparentar. Antes los gobiernos, al tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y mientras lo mantenían, llegaron a preferir asumir los plenos poderes para realzar un siguiente proceso constituyente. José María Velasco Ibarra fue presidente del Ecuador 5 veces. En la primera, la tercera, la cuarta y la quinta ocasión llegó al poder por elección en las urnas. Pero de esto solo concluyó el tercer periodo, que se dio entre 1952 y 1956 porque las Fuerzas Armadas no lo respaldaron en los intentos de imponer una dictadura. Me arrojé sobre las bayonetas, expresó en la primera ocasión en la presidencia entre 1934 y 1935. Velasco Ibarra tampoco concluyó su segunda presidencia, para la que fue designado por la Asamblea Constituyente de 1944, cuya constitución debía acatar, pero la desconoció el 30 de marzo de 1946 y fue designado nuevamente por la Constituyente de 1946, siendo más adelante, en 1947, forzado a renunciar. En el escenario regional latinoamericano se ha visto de todo y se multiplican los privados de la libertad post-presidencia. Ha habido los que nada respetan, usando la herramienta de privar de la libertad a sus opositores con acusaciones menos o más graves. Alguna vez se dijo, de no tener motivo para encarcelarlos, primero métele drogas. Ahora hay más sofisticación. En la historia de la humanidad ha habido los abusivos propensos a humillar a otros, pero también los casos de autoritarios en que ellos y los de sus entornos sufrieron similares o mayores vejámenes, cuando se viró la tortilla y quedaron fuera del poder. Personalmente soy contrario a la reserva o secreto de la perpetuidad en negocios o en investigaciones. Comprendo que hay momentos en que temporalmente hay que guardar reserva, pero siempre en los negocios y en las investigaciones debería haber un tiempo en el que se evidencie por qué se tomó una decisión o se emitió una opinión. No debo omitir la demanda de que haya la investigación que corresponde sobre las naves que salieron de puertos ecuatorianos y han sufrido siniestros o están desaparecidas. Los pescadores acusan ataques con drones y que han sido capturados llevados a naves norteamericanas encapuchados y entregados en El Salvador. La legitimidad de las conductas se debe evidenciar en la transparencia de los hechos producidos. Artículo de León Roldós publicado en diario El Universo. Rusia está dispuesta a compensar la escasez de recursos energéticos provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú y Pekín ya están tomando medidas para reducir su dependencia de la situación en Oriente Próximo. Asimismo, indicó que otros países que mantienen relaciones de cooperación con Rusia podrían sumarse a este esfuerzo en condiciones de igualdad y beneficio mutuo.
En este contexto, Lavrov apuntó que algunos funcionarios europeos están instando a la Comisión Europea a posponer los planes para eliminar por completo el uso de recursos energéticos rusos. Lavrov realizó estas declaraciones durante su visita a Pekín, donde se reunió con su homólogo chino Wang Yi y con el presidente Xi Jinping. Por su parte, el presidente chino subrayó la importancia de las relaciones con Rusia en el actual contexto internacional. Entre los asuntos tratados, destacó la próxima visita del presidente ruso a China, prevista antes de que finalice el primer semestre del año. El Parlamento italiano ha cerrado filas en torno a la primera ministra Giorgia Meloni tras ser criticada por el presidente de Estados Unidos en una llamada realizada a la corresponsal del Corriere della Sera en este país. Trump la ha acusado de carecer de valor por no sumarse a la guerra en Irán y ha asegurado estar decepcionado con la política, que había tratado de posicionarse como una interlocutora entre la Casa Blanca y los líderes europeos por su afinidad ideológica con el republicano. Meloni ha reiterado su desaprobación de la guerra de Irán y ha defendido al Papa León, también objeto de las críticas de Trump, asegurando que no quiere vivir en una sociedad donde los líderes religiosos sigan los dictámenes de los políticos. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. La política romana enseñó los dientes en estas últimas declaraciones, asegurando que la histórica relación italoamericana no depende de una sola administrazione statunitense. Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario. Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente en general. La primera ministra italiana, aplaudida hasta por los demócratas en su parlamento, asegura que seguirá trabajando con sus socios para garantizar los intereses de Italia e impulsar la paz en Oriente Medio. España ha aprobado un plan que allana el camino para que 500.000 de inmigrantes indocumentados que ya viven en el país soliciten la regularización. La ministra de Migraciones de España elogió la medida como una forma de que el país siga generando empleo y creciendo económicamente. Este permiso tendrá una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la medida era un acto de justicia, pero también de necesidad. Afirmó que las personas que ya viven y trabajan en el país deben hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos. E insisto, estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, porque reconocer derechos es bueno. Y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles, para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Este enfoque difiere notablemente del de otros países europeos, cuyos gobiernos están tratando de reducir el número de llegadas y de intensificar las deportaciones. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.